Bueno, vamos a orar, amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Y disponemos, Señor, nuestro corazón a ti, Padre amado. En esta mañana, Dios Todopoderoso, queremos que tu Santo Espíritu sea guiándonos, Señor, que sea hablándonos tú, Padre Santo, que sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría. Que obres, Dios Todopoderoso, en nuestras vidas, Señor, para resplandecer, Padre, en nuestra vida como luminares, como luz en el mundo, como luz en medio de las tinieblas, cada día más, Señor, que seamos cada vez más reafirmados en tus caminos, que estemos dispuestos, Señor, a caminar y a honrarte con nuestras vidas en todo tiempo, Señor. En especial en esta mañana, Señor, que podamos recibir tu palabra, Señor, y que podamos ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores de ella, Señor, sino que la pongamos en práctica en nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Dejamos todo en tus manos, Padre Santo, haz tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Vamos a continuar con nuestro estudio. Éxodo capítulo 24, versículo del 1 al 18. Vamos a leer todo el capítulo. Amén. Éxodo 24. Éxodo 24, del 1 al 18. Amén, ¿ya lo tienen? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperen aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Jehová subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube, y le aparecieron de la gloria de Jehová, y era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel.
Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén, gloria a Dios. Entonces hemos venido estudiando este libro y Dios por medio de su ángel, veíamos en el capítulo 23 de los versículos anteriores que Dios había enviado al ángel de Jehová. Y como leímos que podía ser una manifestación del Señor Jesucristo. Entonces, por medio de ese ángel, el Señor quería que guiara a su pueblo de Israel, para que estuvieran listos y preparados para entrar en la tierra prometida. Decía que los enviaba y que Él los iba a guiar para conquistar esa tierra prometida. Aquí estaban, digamos que en camino a ese lugar, en camino a la tierra de Canaán, y Dios dijo que el ángel de Jehová iba a guiarlos, iba a estar delante de ellos, iba a ayudarlos a conquistar la tierra, ¿sí? Pero que debían permanecer fieles y no caer en idolatría primero que todo. Y como veíamos, hay muchos aspectos de la idolatría. A la luz de la palabra, el pueblo de Israel adoraron otros dioses, de estatuas y cosas. Y si vemos la humanidad hoy en día está igual. Si vemos la humanidad hoy en día, cómo adoran ídolos, cómo hacen cosas con sus propias manos para adorarlo. ¿Qué día veíamos una película, ¿no? De las de Semana Santa que se ven, ¿no? Y veíamos de cuando más adelante que estudiamos esa historia del becerro de oro, y cogieron ese becerro y lo pasaron y la gente le hacía como caminito, calle de honor. Y veíamos en los pueblos de hoy en día también hacen lo mismo, ¿no? Y hacen ese como desfile de todas las imágenes y estatuas que tienen en las iglesias, y toda la gente le hace calle de honor y va detrás de las estatuas y cómo andan y corren. Y terrible esa idolatría, ¿no? Y pues también vimos que hay otro tipo de idolatría en nuestras vidas que se puede manifestar a personas, a los hijos, al cónyuge, y que debemos pues nosotros, digamos que ser sobrios en todo, es decir, en todos los aspectos de nuestras vidas debemos ser rectos y debemos tener un solo ídolo que es nuestro Señor y Padre Celestial, amén. Por eso es que existen las prioridades, que debemos adorar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Y ya después de ahí sigue el cónyuge, ya después de ahí siguen los hijos y el resto, amén. Entonces, bueno, volviendo aquí al tema de lo que veíamos hace la última vez que estudiamos el libro de Éxodo, y ya iban a ingresar de camino a la tierra prometida, y ellos a la luz de la verdad estaban a días de la tierra prometida, no estaban muy lejos. Pero a causa de la desobediencia duraron 40 años en el desierto. Pero el Señor les había dicho que tenían que entrar a esa tierra, que habitar ahí y que no debían adorar a ninguno de esos falsos dioses que habían en esa tierra. Que si cumplían obedientemente a Dios, toda la palabra, pues Dios los iba a bendecir, les iba a dar muchas bendiciones. Dice que iba a bendecir su pan, que iba a bendecir sus aguas, que iba a quitar toda enfermedad, que no iba a haber mujer estéril. Todas esas cosas eran promesas del Señor que daba a su pueblo, y que les iba a entregar la tierra progresivamente, ¿sí? Que no podía entregárselas de una toda esa tierra tan grande porque no eran tan numerosos aún, aunque eran más de 2 millones de personas que iban ahí, no eran tan numerosos como para poblar toda esa tierra, entonces que iba a ser progresiva eso. Y vemos que a la luz de la palabra, ni en ese tiempo, ni en el tiempo del rey David, que hubo mucha expansión del pueblo de Israel, nunca llegaron y no han llegado a tener o a poseer toda la tierra que el Señor tenía para ellos. No lo han logrado y pues solo lo lograrán cuando el Señor Jesucristo venga, porque es una promesa para su pueblo, y en el milenio, en el reinado milenial del Señor Jesucristo, hiciera toda esa tierra para el pueblo de Israel. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, también decía que esa era una promesa del pacto, pero que tenía que haber algo en ellos, que tenían que ser obedientes, ¿cierto? Y vemos que el pueblo no fue siempre obediente.
A lo largo de la historia, si leemos los libros de aquí en adelante y nada más de aquí en Éxodo, aquí están diciendo que iban a cumplir la palabra de Dios, pero unos capítulos más adelante vamos a leer cuando construyeron el becerro de oro y es después de estas palabras. Y ahí en adelante veremos todo eso y eso le pasa no solamente al pueblo de Israel, sino a la humanidad. A nosotros un día llegamos y nos comprometemos con el Señor y le decimos, Señor, no te vamos a fallar, esta vez sí vamos a cumplir tu palabra, esta vez sí vamos a ser esforzados y valientes y no vamos a caer en tentación, no vamos a caer en pecado. Y salimos y al momentico ya estamos en pecado. Ya estamos o diciendo alguna mentira o haciendo alguna cosa o pensando en algo que no debemos. Pero el Señor nos llama a que seamos obedientes, a que no desechemos su palabra, a que nos alimentemos con su palabra y sigamos en rectitud su palabra. Amén. Claro, lógicamente no estamos aún perfeccionados, estamos en ese camino de perfeccionarnos cada día. Amén. Pero que llegaremos al momento en que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y ahí sí estaremos completamente, ¿qué? Perfeccionados, amén. Pero mientras tanto nosotros tenemos que ser, ¿qué? Esforzados y valientes, dice la palabra. Como leíamos esa vez, a veces queremos buscar el éxito, queremos buscar las bendiciones, pero el Señor dice que debemos que esforzarnos y ser valientes en obedecer la palabra de Dios y todas las cosas que emprendamos nos saldrán bien, dice la palabra de Dios, amén. Entonces eso era lo que, como recapitulizando lo que habíamos visto, esas bendiciones del Señor. Y ahora aquí en este capítulo es como la ratificación de ese pacto, de muchas promesas que hacía el Señor. Y dice en el versículo 1 y 2 ahí de Éxodo 24, dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Entonces Dios hizo ese llamamiento santo a su presencia y no todos habían sido llamados. O sea, estaba todo el pueblo ahí, pero solo llamó a unos pocos para que se acercaran y en un orden establecido a Aarón, a Nadab, a Abiú, los 70 ancianos que eran como jueces ahí de Israel, pero aparte de eso, también solo Moisés podía acercarse mucho más a la presencia del Señor, en esa manifestación de Dios en el monte, ¿verdad? Y esto es, Dios es un Dios de comunión, pero también de orden y autoridad, ¿no? O sea, el Señor, para estar en la presencia, para estar en comunión, es precisamente eso que necesitamos. Tenemos que estar en comunión con Dios constantemente, en oración, en ayuno, en alabanza, en estudio de la palabra, en congregarnos, en estar atentos y vigilantes a su palabra. Amén. Pero leamos aquí para continuar en el tema, leamos en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Bueno. Hebreos 12. Dejen la cuchilladera ahí, por favor. No. Chao, hermanita, bendiciones. Hebreos 12, 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Amén. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque, dice ahí, nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Dice la palabra que Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Pero aquí también dice que es un Dios de fuego consumidor, que a él hay que rendirle nuestra vida. ¿Sí? Dios ha llamado a su pueblo a recibir su reino. Y estaba al pueblo de Israel guiándolos para que ellos recibieran ese reino físico que tenía para ellos en esa promesa. Pero a nosotros también el Señor tiene un reino para nosotros. Un reino donde en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Y Él nos llama
dice la palabra de Dios que son muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿no? Pero he aquí que nosotros hemos sido escogidos porque si estamos aquí es porque el Señor ha puesto que nuestra vida se conduzca por medio de su palabra. No es una casualidad, no es porque nosotros quisimos, sino porque Él nos ha hecho un llamado. Lógicamente, nosotros escuchamos el llamado, el Señor ya sabía que le íbamos a aceptar, que íbamos a estar, que íbamos a escuchar y que poco a poco íbamos a encaminarnos en el camino que el Señor tiene para nosotros en esta tierra. Amén. Entonces debemos perseverar en santidad, porque ahí mismo en Hebreos 12, pero en el versículo 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad. ¿Sin qué? Sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces, para acercarnos a Dios debemos que primero perseverar en el camino del Señor y perseverar en la santidad. ¿Sí? O sea, sabemos que somos salvos por gracia, ¿cierto? ¿Quiénes somos salvos? Todos los que creemos en el Señor Jesucristo, amén. Y que es por gracia, ¿cierto? Es más, dice allá en el versículo, ¿no? Que está ahí, que por gracia hemos sido salvados. Y que por medio de la fe, y que ni siquiera la fe es nuestra, sino que es un regalo de Dios. Amén. Entonces, desde esa manera que el Señor quiere para nosotros, pero esa gracia no es una licencia para pecar. Esa gracia es para que nos mantengamos firmes y que podamos mediante esa gracia presentarnos delante del trono del Señor, delante del trono de gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pero siempre en obediencia y en santidad. Amén. Por eso es que se podía acercar solamente Moisés en ese momento delante de Dios. Porque bueno, se había una expiación de pecados, en ese momento se estaba conmemorando o entregando esa ley ceremonial para permanecer santos delante de Dios con la expiación de los pecados por medio del derramamiento de sangre. Pero ahora nosotros nos presentamos de esa misma forma porque el Señor Jesucristo ya derramó su sangre por nosotros. Amén. Y ahora podemos presentarnos delante de ese trono de gracia. Pero debemos hacerlo en santidad, para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Versículo 3 y 4 ahí de Éxodo 24. Nuevamente, Éxodo 24, versículo 3 y 4 dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces Moisés aquí no solo cuenta lo que Dios le había dicho, sino que también lo escribe para que quedara como en memoria del pueblo, que pudieran después leer y edificarse con esas leyes. ¿Sí? Pero también edifica ese altar y coloca esas 12 columnas en la obediencia. Entonces de ahí que estaba obedeciendo, y la obediencia es clave en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Hacer su voluntad. O sea, no tan solamente escuchar la palabra, sino ser hacedores de la palabra, en obediencia a lo que dice la palabra. Y esa obediencia es clave en la relación con Dios y es la respuesta a las promesas del Señor. Amén. Entonces, en el caso de Israel era la respuesta a esa esperanza del pacto con Dios. O sea, decía, el pueblo tuvo esa respuesta, ¿no? El pueblo tuvo una buena respuesta porque ahí dice que el pueblo dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y a veces nosotros decimos eso, ¿no? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, todas sus instrucciones y cumpliremos esa palabra. Y tal vez el pueblo de Israel, sin nota y vuelve y se reitera, dijo por un momento eso. Dijeron que iban a hacer todas las cosas que Jehová había dicho en ese momento con sinceridad, pero vemos que más adelante fallaron. ¿Sí? Y como les decía, eso a veces nos pasa, pero debemos perseverar en la santidad, perseverar en la obediencia, porque la obediencia es la evidencia externa de nuestra fe, que es interna. O sea, nuestra fe no la podemos ver,
O sea, físicamente no podemos ver esa fe que tenemos en el Señor Jesucristo, pero se hace que evidente exteriormente con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir. Si somos luz en medio de las tinieblas, o si somos en las tinieblas, somos tinieblas, de aquí venimos y somos luz, estaríamos obrando de una manera que no es. Leamos en San Juan capítulo 14, por favor. San Juan 14, versículo 15. Y dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos, dice el Señor en San Juan 14, 15. El Señor ahí es muy claro. Amén. Dice, si me amas, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Amén. Promesas del Señor. Entonces, amar a Dios se demuestra con la obediencia diaria. El amor, dice, y si me amas, hay una evidencia de ese amor. Dice, guarda mis mandamientos. Entonces es algo que va de la mano y asimismo nuestra vida debe ser de esa manera. Si amamos a Dios, debemos que evidenciarlo con qué? Con nuestras obras. O sea, nuestras obras no son por salvación, sino son la evidencia de esa salvación. Las obras correctas que hacemos día a día. Amén. Y Santiago capítulo 1, por favor. Santiago 1, 22. Santiago capítulo 1. Amén. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque a quién engañamos realmente, este versículo es muy verico. O sea, cuando no somos hacedores, sino solamente oidores, y oímos acá y hablamos de acá muy bonito, pero en nuestra vida exterior, en el trabajo, en la calle, donde nadie sabe que somos cristianos, ese comportamiento es de evidencia. Entonces, si allá actuamos mal y como queremos, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso es que debemos ser perseverantes en la palabra, perseverantes en ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Amén. Entonces debemos pasar de oír a hacer, tomar acciones en nuestras vidas, porque eso a veces nos hace falta, ¿no? O sea, aquí el pueblo dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. E hicieron después todo lo contrario. Pero no podemos ser de esa manera. Si decimos, no, vamos a vivir en rectitud, vamos a vivir en obediencia, vamos a hacer como dice la palabra de Dios, pues así mismo debemos hacerlo. Amén. Porque como leíamos que había en el libro de Josué, que queremos a veces las promesas del éxito, pero si queremos realmente tener éxito en esas promesas, dice que debemos de esforzarnos en la ley, esforzarnos y ser valientes de cumplir la palabra de Dios. Dice que meditar en la palabra de noche y de día, pero que ser hacedores de la palabra de Dios. Y que todas las cosas que emprendamos nos saldrán bien. Amén. Entonces, pero eso que es obediencia y esa obediencia trae consecuencias, pero también la desobediencia trae consecuencias a nuestras vidas y muchas veces nos quejamos de esas consecuencias, pero no nos damos cuenta que realmente es y ha sido por nuestro mismo comportamiento incorrecto. Pero el Señor quiere ahora que entendamos, comprendamos y retomemos el camino, porque Él es un Dios de amor, un Dios fiel y justo, un Dios perdonador. Si nos acercamos delante de Él realmente con un corazón arrepentido, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Amén. Volvamos a Éxodo 24, por favor. Éxodo 24, versículos 5 al 8. Amén.
Dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo, y el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha dicho, ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Entonces, si vemos esa sangre del pacto es muy importante, ¿no? En ese texto vemos que la mitad de la sangre de ese sacrificio fue presentada sobre el altar, sobre esos pilares, sobre las 12 tribus, en relación hacia Dios, ¿cierto? Hacia ese altar. Y la otra mitad fue hacia el pueblo, para cubrir el pueblo, para expiar al pueblo por sus pecados, ¿sí? Y, o sea, en relación a la humanidad. Y esa es una alianza bilateral, ¿no? O sea, es el pueblo hacia Dios, Dios hacia el pueblo. Esa es la alianza. Es decir, en los dos sentidos. Pero ahora en Cristo tenemos un mejor sacrificio. Porque en ese entonces se estaba empezando a dar la ley, tenían que hacerse estos rituales y esos sacrificios constantemente por su pueblo, constantemente por todo el pueblo y los hijos de Israel, el pueblo de Israel. Incluso cuando leíamos Job, Job dice ahí en la palabra de Dios que Job presentaba sacrificios diariamente por él y por sus hijos, no hay sea que hubieran pecado. Y eso era un sacrificio constante que se tenía que hacer para expiar el pecado del pueblo. Ahora el Señor Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre. Y en esa cruz derramó su sangre por nosotros, para expiar el pecado de todos nosotros. Desde todas las personas que han existido, desde alrededor hace más de alrededor de 2000 años que se presentó ese sacrificio del Señor en la cruz, y lo hará hasta que el Señor Jesucristo venga. Esa salvación y esa remisión de pecados está vigente y estará vigente hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, y la sangre representa esa vida entregada, ese precio de la redención, esa sangre que derramó el Señor. Nosotros debemos apreciar esa obra redentora y no mancharla con nuestros actos. Leamos Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos 9, 22. Amén. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, sin el sacrificio, sin ese derramamiento de sangre, o sea, eso es indispensable para el perdón. No hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados sin ese derramamiento. Pero el Señor Jesucristo ya hizo esa obra. Amén. Dice aquí, en el versículo 11, pero cuando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Amén. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención por nosotros. Amén. Por nuestros pecados. Amén. Entonces, esa es la redención del Señor Jesucristo que ahora nosotros tenemos. Y ahora en Mateo 26, por favor. San Mateo 26. Versículo 28.
Al Mateo 26, 28 dice, porque esto es que mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Y dice por muchos, por todo aquel que en él cree es salvo. Amén. Que el que creemos. Entonces Jesús cumple y supera ese ritual que se estaba implementando, el derramamiento de sangre. Cuando el Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz, Él lo cumple y supera ese rito. Su sangre es del pacto definitivo hecho una sola vez y para siempre. Amén. Y ahora primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Amén. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ¿qué? De todo pecado. Amén. Él nos limpia de todo pecado. Y ojo a esto que sigue, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué? De toda maldad, amén. Él es fiel y justo. Entonces esa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, amén. Porque por gracia hemos sido salvados, como les decía hace un momento, por esa gracia, y Él nos limpia, Él nos perdona, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién le confesamos nuestros pecados? A nuestro Señor y Padre Celestial, amén. En volvamos al versículo 9 al 11 del capítulo 22 de Éxodo. Éxodo 24, versículos 9 al 11. Amén. Dice, y subieron Moisés y Aarón a Horad y a Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Amén. Entonces aquí vemos que la gloria de Dios en el monte, esa manifestación que estaba el Señor en el monte por medio del fuego de la zarza ardiente y toda esa comunión que ya había tenido Moisés, aquí fue revelada a estos, a estas personas que subieron con Moisés para, lógicamente, para manifestación y que fueran testigos de esa misma redención y de esa misma gloria de Dios. Y ellos se veían, digamos que tal vez, incluso si recuerdan en algún momento de esta historia, ellos querían, el pueblo quería también escuchar la voz de Dios, pero fue tan tremenda que ellos dijeron no, que hable Moisés por nosotros, que no soportaron esa manifestación de la presencia del Señor. Entonces aquí ellos igual estaban teniendo esta oportunidad, pero dice que se regocijaron porque comieron y bebieron en ese momento en alusión al Señor, en alabanza y en agradecimiento al Señor. Y ese, digamos que eso que en su momento quería que fuera lejano para ellos, aquí lo aceptaron. Lógicamente solo estas personas, los 70 ancianos y los sacerdocios en Aarón, Nadab y Abiú, en representación del pueblo, ellos tuvieron ese acercamiento, esa comunión con el Señor. Amén. Y después dice que
que entonces Moisés subió al monte y ¿dónde iba? Entonces Dios llama al monte, llama ahí a Josué, llama ahí a ellos y dice que desde esa, Dios deseaba revelarse a la humanidad, pero ahora lo hace por medio, o lo hizo en ese momento por medio de Moisés y el resto de personas de la tribu, pero ahora se manifiesta a la humanidad por medio del Señor Jesucristo. Amén. Directamente por medio del Señor Jesucristo en este nuevo pacto que tenemos ahora. Y ese pacto debe reflejarse en nuestra obediencia al Señor. Leamos en San Juan 1, por favor, 18. El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora nosotros conocemos al Padre por medio del Señor Jesucristo. Amén. Cristo nos hace ver al Padre. Sus revelaciones del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, como la del ángel de Jehová, como lo vimos hace la otra vez, ahí reflejaba al Dios Hijo, es decir, al Señor Jesucristo. Amén. Y hablando de esa comunión, veamos en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, por favor. Apocalipsis 3, 20. Amén. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. O sea, esa comunión es personal. La comunión con Dios es personal por medio de Cristo, que es el único camino al Padre. Amén. Y es el que ahora tenemos entrada a esos lugares celestiales. Y es del Señor Jesucristo. Dice que está a la puerta y llama. Está a la puerta y nos llama y quiere que le abramos nuestro corazón, que le abramos nuestra vida a Él en una entrega sincera, y eso requiere obediencia. Entonces esa comunión con Dios nos hace ser, no debe ser superficial, no debe ser solo en la congregación, no debe ser esas 2 horas que venimos a la iglesia, sino que debe ser de continuo cada día de nuestras vidas, ¿sí? Debe ser sincera y debe ser, para que tenga efecto esa comunión con Dios, debe ser constante. Y eso requiere, o primero que todo, obediencia. Y recuerden que la comunión con Dios se manifiesta en la oración, en el ayuno, en la lectura, en la alabanza, en congregarnos. Amén. Volvamos de ahí entonces a Éxodo 24 y el versículo 12 al 14. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí que Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Amén. Entonces Dios llama a Moisés y le dice que subiera a recibir algo mayor, a recibir el resto de mandamientos, del resto de promesas, del resto de instrucciones, y no solamente palabras, sino que le iba a dar palabras escritas en esas piedras, escritas de la misma mano del Señor.
pero antes de recibirlas tuvo que esperar en esa presencia del Señor. Entonces la gloria de Dios no se impone ni se revela en la espera, digamos que se revela en la espera. Es algo que debemos nosotros no pretender recibir de la noche a la mañana, esa comunión completa del Señor y esa gloria de Dios que podemos sentir muchas veces y que muchas personas quieren, no, que yo quiero sentir ya la presencia de Dios, pero eso es algo que se va madurando en nosotros, ¿sí? Que se va, con el pasar del tiempo, se va revelando a nosotros esa gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Y dice que tenía que subir Moisés al monte y es llamado por el Señor, pero exige ahí también dos cosas, una separación y paciencia. ¿Separación de qué? Ahí en ese momento Moisés se tuvo que separar del pueblo para él estar en la presencia del Señor y recibir esa esperanza y esa gloria del Señor que quería que tuviera y esas instrucciones. Pero ahora nosotros también debemos separarnos, pero debemos separarnos desde el pecado, del pecado que aún mora en nosotros. Y la gloria de Dios no se recibe sin ese proceso. Esa presencia del Señor en nuestras vidas, que sea efectiva y que realmente la sintamos, porque a veces sentimos de una u otra manera la presencia de Dios y su respaldo en nuestro diario vivir, ¿verdad? Pero es mucho más grande y mucho más cuando estamos ya en ese proceso. Amén. Entonces debemos de esperar en el tiempo de Dios. Leamos ahí un segundo en el libro de Isaías, por favor. Isaías 40, versículo 31. Sí, señor, Isaías 40, versículo 31. Ojo a esto, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán que nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces de esa espera en Dios renueva nuestras fuerzas día a día. Él es el que nos da las fuerzas para continuar en todo tiempo, para continuar en sus caminos, para rendir nuestro corazón a Él. Amén. Y debemos de estar dispuestos a esperar y a perseverar y andar en el camino del Señor porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y su propósito no se va a cumplir de la noche a la mañana, sino es un proceso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y ahora el Salmo 27, por favor, Salmo 27, versículo 14. El Salmo 27, 14, amén. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Amén. Debemos confiar en el Señor. Él tiene un propósito con lo que permite en nuestras vidas. Debemos confiar en Él y esforzarnos y ser valientes para permanecer en sus caminos. Y dice que nos esforzamos y se aliente nuestro corazón en esa espera al Señor. Amén. O sea, esa confianza activa se combina con la espera paciente del Señor. A veces podemos pasar por dificultades, tribulaciones, pruebas, pero debemos esperar confiadamente porque Él obrará a nuestro rescate, Él obrará en nuestra vida. Dios no retarda su promesa, solo que sabe en el momento oportuno en que nos dará todas sus promesas, en el tiempo y en la voluntad de Dios en que nos librará a veces de las opresiones o de las situaciones que pasamos. Porque como les decía, no podemos pretender que de la noche a la mañana llegue todo a nuestro camino, sino que el Señor tiene un propósito con todo lo que nos permite vivir y con todo lo que permite y quiere para nuestras vidas. Amén. Éxodo 24, versículo del 15 al 18. Amén. Amén. Dice,
Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días. ¿Y qué? 40 noches, amén. Entonces la gloria de Dios en el monte era como un fuego abrasador, lo que digamos que lo veía el pueblo de Dios, lo veían desde lejos. Y tal vez para ellos era algo aterrador esa manifestación del Señor, pero Moisés fue atraído. Entonces, a veces para las personas ven el congregarse o el estar fieles en el camino del Señor o el ser creyente, lo ven como algo, pues tal vez no aterrador, pero algo como que no es atractivo para los ojos de ellos porque a la luz de la verdad, la gente que está en pecado le gusta el pecado y a veces prefiere permanecer en ese pecado y no quiere convertirse a los caminos del Señor por no abandonar ese pecado. Pero a nosotros los que ya estamos en el camino, ya nos parece agradable estar en la presencia del Señor, nos parece agradable congregarnos, nos parece agradable venir a este lugar y podernos presentar delante de Dios. Amén. Y es algo que se manifestaba. Y hablando aquí un poquito ya de que Moisés estuvo 40 días y 40 noches, es un número como de prueba y de transformación, así como el mismo Señor Jesús también estuvo 40 días y 40 noches en un desierto siendo probado. Aquí estaban probándose primero la paciencia de su pueblo, ¿no? Que si vemos que al final de estos 40 días fue cuando hicieron el becerro de oro, ¿no? Ya en el último día, ahí sí ya la embarraron. Habían esperado más, hubieran esperado lo menos, que ya era terminar ese día y venía Moisés y en la comunión con Dios hubiera sido diferente, pero la desobediencia estaba ahí. Entonces la comunión con Dios trae transformación a nuestras vidas y la espera en el Señor. Debemos ser pacientes. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, por favor, verso 18. Segunda de Corintios 3:18. Entonces, es de esa gloria del Señor que se manifiesta en la comunión con el Señor y aquí se refleja en esto. Dice, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Entre mayor comunión tengamos con el Señor, cada vez más somos transformados. Esa exposición a la gloria de Dios nos moldea con el tiempo, con el pasar del tiempo. ¿Sí? Entonces debemos permanecer en esa comunión con el Señor para que nuestro corazón sea transformado, para que nuestro carácter sea transformado, para que nuestra vida sea transformada. Amén. Y vamos allá a segunda de Pedro, más adelante. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Sí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Aquí habla de que la gloria de Dios nos instruye
y se traduce en sus promesas y el cambio de carácter que debemos tener. Dice que huir, habiendo huido de la corrupción, es decir, del pecado, y eso debemos hacerlo siempre, huir del pecado. O sea, en el pecado que hay en el mundo, la tentación que hay en las cosas del mundo, todo esto debemos desecharlo de nuestras vidas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, mediante el conocimiento de Cristo, mediante el conocimiento de la palabra, en esa comunión que tenemos. Recuerden que nuestra comunión con Dios se refleja en nuestras vidas, y esa comunión con Dios es por medio de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, de las alabanzas que entonamos a nuestro Señor y el congregarnos. Recuerden que nosotros como creyentes debemos de evitar escuchar esa música que es del mundo, esa música que no es correcta, porque ¿de qué nos llenamos? De letras que no tienen sentido en adoración a Dios, sino que van en sentido de la oración al mundo, a la adoración al pecado, de cosas físicas hasta del sexo, se habla en esas canciones. Por eso no es la música que nosotros debemos de escuchar, deben ser música cristocéntrica, música que sea para alabanza al Señor. Amén, para honrar a Dios en todo tiempo. Entonces, cuando hablamos de alabanza en la comunión con Dios, no es solamente cuando le podemos levantar nuestras manos y adorar al Señor, sino que en todo tiempo, en lugar de poner esas emisoras y cosas que no son agradables al Señor, debemos poner esas alabanzas a Dios y estarlas escuchando y meditando en ellas. Y de esa manera eso es parte de nuestra comunión con el Señor. Amén. Entonces, para experimentar con toda esa comunión, experimentamos su gloria, su presencia y esa transformación que el Señor tiene y quiere para nosotros. Amén. Entonces Dios nos llama a vivir bajo su pacto, vivir bajo su nuevo pacto, que ha sido sellado con la sangre del Señor Jesucristo en esa obra redentora en la cruz. Y esto se revela en nosotros ahora en Cristo, pero debemos ser obedientes, presentarnos delante de Dios, dice la palabra, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es que debemos presentar. ¿Qué debemos sacrificar? Ya no nos sacrificamos de nosotros mismos, ni animales, ni nada, en derramamiento de sangre, porque el Señor Jesucristo ya pagó con su sangre. Pero ¿qué sacrificamos? Esas cosas que aún nos atraen del mundo, esas cosas que aún nos agradan del mundo, ese pecado que tal vez ante nuestros ojos humanos y hasta ante nuestra carne sea agradable, pero que para Dios es desagradable. Debemos desechar todo eso en nuestras vidas, presentar ese sacrificio vivo, tener esa comunión con Dios, para que esa gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, en nuestra comunión y nos siga transformando. O sea, esto es una carrera que empezamos cuando creemos en el Señor Jesucristo y que va a ser una transformación continua, constante cada día en nuestras vidas hasta que venga el Señor Jesucristo por su iglesia, hasta que Él nos lleve a su presencia para completar esa transformación perfecta. Amén. Entonces debemos dejar que nuestro carácter sea transformado, que nuestras actitudes sean transformadas, que sea como la palabra de Dios dice, que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Para estar listos y preparados para la presencia de Dios. Amén. Que sea cuando Él nos llame a su presencia o cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, podamos presentarnos de Dios preparados y listos con nuestras vestiduras blancas. Amén. Entonces debemos permanecer, prevalecer, estar firmes en los caminos del Señor, ser obedientes de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por esta palabra que traes para nosotros en esta mañana, que nos alimenta, Señor, con tu palabra. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser esforzados y valientes, que nos ayudes a ser obedientes de tu palabra, Señor, que estemos de continuo, Señor, meditando en tu palabra y evitando el pecado, alejándonos del pecado, alejándonos de la maldad, alejándonos
de nuestras propias concupiscencias, de nuestros pensamientos incorrectos, Padre Santo. Ayúdanos a ser esforzados y valientes cada día, Dios Todopoderoso, para permanecer en comunión contigo, para ser luz en medio de las tinieblas, para ser verdaderos adoradores, Señor, para presentarnos como un sacrificio santo y agradable delante de ti, Señor, cada día. Ayúdenos, Dios Todopoderoso, Padre Santo. Dejamos en tus manos todo, Señor, para que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén, amén. Gloria a Dios. Amén.